want to thank everybody for attending this morning. Quiero agradecerles a todos por su asistencia de diferentes partes del mundo y comenzaremos con algunas consideraciones no solo sobre Martin Luther King, sino sobre nosotros. Llega un momento en que el silencio es traición. Ante la marcha actual hacia la guerra nuclear, se tiene que decir la verdad sobre el Buró Internacional de Asesinos que mata a líderes estadounidenses y del mundo, aún hoy. Francamente, cuando Franklin Delano Roosevelt, el 4 de marzo de 1963, pronunció su famosa admonición de que lo único que se debe temer es el temer mismo, el terror injustificado que elimina nuestros esfuerzos por paz. Acababa de sobrevivir a un intento de asesinato en Florida el 13 de febrero de 1933. En este atentado murió el alcalde de Chicago. Lyndon LaRouche señalaba a menudo que las personas destacadas son asesinadas no tanto por lo que hacen como por lo que están a punto de hacer. Tengamos esto en cuenta escuchando los siguientes comentarios del presidente John Kennedy en las Naciones Unidas el 20 de septiembre de 1963, apenas 2 meses antes de que lo asesinaran en Dallas. La tarea de construir la paz reside en los líderes de cada nación, grande o pequeña, porque las grandes potencias no tienen monopolio sobre el conflicto ni sobre la ambición. La Guerra Fría no es la única expresión de tensión en este mundo y la carrera nuclear no es la única carrera armamentista. Aún las guerras pequeñas son peligrosas en un mundo nuclear. La prolongada labor de la paz es responsabilidad de todas las naciones y en este esfuerzo ninguno podemos permanecer neutrales. Nadie puede no comprometerse con este objetivo. La reducción de las tensiones globales no debe servir de pretexto para el seguimiento estrecho de los intereses propios. Cuando la Unión Soviética y los Estados Unidos, con todos sus intereses globales y compromisos ideológicos contradictorios, más armas nucleares que aún apuntan unos contra otros, si pueden encontrar áreas de interés común, seguramente que otras naciones podrán hacer lo mismo. Naciones que se hallan enfrascadas en conflictos regionales, problemas raciales o en la agonía del viejo colonialismo. Las disputas crónicas que desvían preciosos recursos de las necesidades del pueblo y agotan las energías de ambos bandos no sirven a los intereses de nadie. Y la carga de responsabilidad y la ley del mundo es la disposición a hallar soluciones pacíficas. Nunca es demasiado temprano para intentarlo y nunca es demasiado temprano para dialogar. Y ya es hora de que salgamos del horario normal y pasemos a la mesa de negociación. Y finalmente, un llamado a los Estados Unidos y a la Unión Soviética en su capacidad muy especial en el campo del espacio. Hay lugar para la cooperación mutua, una colaboración en la exploración y los esfuerzos por explorar el espacio. Yo propongo en este sentido una expedición conjunta a la Luna. El espacio no ofrece ningún problema de soberanía. Por resolución de esta Asamblea, los miembros de las Naciones Unidas han renunciado a cualquier derecho territorial en el espacio o en astros siderales y se ha declarado derecho internacional y se aplicará la Carta de la ONU al vuelo del hombre a la Luna. ¿Por qué debe ser esta exploración una competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética en preparación para tal empresa, teniendo el mismo objetivo, duplicar esfuerzos, investigaciones, gastos? Indudablemente que debemos explorar si los científicos y astronautas de los dos países y del mundo entero, de hecho, ¿acaso no pueden trabajar juntos en la conquista del espacio? En algún día, ya sea en esta década, enviar a la Luna representantes
de no una sola nación, sino representantes de todos nuestros países. Piensen ustedes si en este ambiente político ahora mismo, de cuán controvertida o peligrosa podría ser una propuesta de exploración conjunta rusa, china y estadounidense a la Luna. Y pueden imaginar ustedes a qué extremos han sucumbido los Estados Unidos y sus instituciones. ¿Qué hubiera sucedido si esta misión conjunta a la Luna que propuso el presidente Kennedy realmente hubiese sucedido? El miedo que se ha apoderado de la vida de Estados Unidos desde noviembre de 1963 es actual. Nuestra oposición a la despoblación y la guerra, pero el temor es muy palpable. A lo largo y ancho del mundo transatlántico se tiene que tomar esta causa. Tenemos que tomar las armas de la acción no violenta directa para oponernos a esta agenda. Cuando Martin Luther King se comprometió con esta causa en la iglesia Riverside en 1967 en Nueva York, se daba cuenta que estaba haciendo frente a su propio silencio temeroso sobre la guerra. Llega un momento en que el silencio es traición. Nos ha llegado a este momento en relación con Vietnam. La verdad de estas palabras está más allá de cualquier duda. La decisión que tenemos enfrente es la más difícil. Incluso cuando nos lo exige la verdad interna, el hombre no puede fácilmente oponerse a la política de sus gobiernos, especialmente en tiempos de guerra, y tampoco puede moverse el espíritu humano sin gran dificultad. Si alguien de su propio pecho y el mundo que le rodea toma en manos esta resolución, en el caso de esta calamitoso conflicto, siempre estamos en el umbral de la incertidumbre, pero necesitamos seguir adelante. Algunos de los que ya hemos comenzado a romper ese silencio de la mente, hemos hallado que la vocación de hablar es agónica, pero tenemos que hablar con toda la humildad que corresponde a nuestro sitial, pero tenemos que hablar. En los últimos años me he movido para romper la traición de mi propio silencio y me recuerdo la destrucción de Vietnam y me pregunto sobre la sabiduría de mi pasado. El núcleo de esta preocupación me ha traído a la siguiente conclusión. ¿Por qué no se está hablando de la guerra? ¿Por qué se han acallado las voces de oposición? Pues dicen, porque somos un pueblo orgulloso, pero cuando les escucho, entiendo el origen de estas ideas. Estas preguntas significan que realmente no he profundizado en el compromiso de la causa. Quizás ellos no conocen el mundo en que viven. Yo vengo a difundir esta información apasionadamente a mi amada nación. Este discurso no va dirigido a Hanoi ni al Frente Nacional de Liberación. No está dirigido ni a China ni a Rusia. Tampoco es un intento de obviar la ambigüedad de la situación actual y la necesidad de una solución colectiva a la tragedia de Vietnam. Es
tampoco es un intento de hacer del el Vietnam del Norte o el Frente de Liberación epígonos de virtud. Aunque todos puedan tener razones justificables para sospechar de los Estados Unidos, la vida y la historia dan testimonio del hecho de que si no hay un intercambio de confianza entre ambos lados, no se puede llegar. Como indicó King, él no masacraría a su propia conciencia en aras de un terror sin nombre que se oponía a sus esfuerzos contra la guerra injusta, tal como la de Vietnam entonces o en Ucrania hoy. King tomó el camino que Hamlet se negó a tomar para salvar el reino de Dinamarca. King emprendió el camino estrecho, difícil, el camino de Getsemaní para salvar la República estadounidense. Una interpretación muy pobre de la obra Hamlet de Shakespeare es muy popular. Se ve a Hamlet como una persona cobarde y la tragedia son los inocentes a su alrededor. Más bien la tragedia es el personaje trágico es Dinamarca, no Hamlet. La traición ocurre en Dinamarca. Para entender esta diferencia, piensen ustedes esta discusión de Lyndon LaRouche sobre el carácter de Martin Luther King. Martin realmente era un hombre de Dios. De verdad que lo era. De una manera en que muy poca gente puede darse cuenta durante su vida. No era simplemente que fuese un hombre de Dios, sino que apreciaba plenamente lo que significaba eso. Obviamente, para él la imagen inspiradora fue la pasión de Cristo. Él vivió ese compromiso. Él había subido a la cima del monte sabiendo que su vida estaba bajo amenaza de poderosas fuerzas estadounidenses. Y dijo él, no me acobardaré ante esta misión aunque me maten, tal como dijo Cristo. Y estoy seguro que Martin tenía eso en mente en ese momento. La pasión y crucifixión de Cristo es la imagen esencial del cristianismo. Es, por ejemplo, en Alemania, a donde se ejecutan las versiones de la pasión de San Mateo. En esas 2 horas, los músicos, los cantantes, viven de nueva cuenta, de una manera potente, la pasión y crucifixión de Cristo. Y eso siempre ha tenido la mayor importancia. Vivir de nueva cuenta todo eso, capturar, aprovechar la esencia de lo que significó Cristo para todos los cristianos. Y Martin así lo mostró. As with Hamlet, así como en Hamlet, durante la verdadera tragedia, verdadera víctima trágica fue Dinamarca. En el caso de Kennedy, lo que se asesinó fue el sistema de gobierno americano a manos de una conspiración multinacional que tomó su vida. Él mismo explica el verdadero problema detrás de este asesinato. Bienvenidos a la Conexión Internacional. Continuamos nuestra entrevista con Lyndon LaRouche desde la cárcel en Alexandria, Virginia. La verdad, la gente, hay que preguntarse si mataron a John Kennedy porque era John Kennedy o porque era presidente. He ahí el asunto. Sí, así es. Una entrevista por radio porque era presidente. Así es. Tuvo la desventura de ser presidente durante ese momento. O sea que había fuerzas e incluso Kennedy sabía, detrás de él había un grupo que lo orquestó. Bueno, no se conoce quiénes eran. Bueno, y los Rockefeller, eso es lo que ahí fue donde me aparté un poco de la perspectiva. Bueno, eso es una exageración, creo. Sí, los Rockefeller, desde luego,
han tenido mucho que ver. Yo conozco el asunto. He expuesto a ese grupo Rockefeller por mucho tiempo. David Rockefeller no es mi mejor amigo, pero considero que esto pasa por alto la idea central. Ya veo, dice el entrevistador. O sea, el Fondi es un grupo de colaboradores. Es una formación social de tal tipo que ningún individuo determina el grupo, sino la interacción del grupo. Y por eso es que no se puede identificar por nombre a quién mató a Kennedy. Pero el problema es mayor que ese, dice LaRouche. Cuando se organiza un asesinato de esta clase, de un presidente de los Estados Unidos, una conspiración, funciona una conspiración de mayor escala que cualquiera que se pueda conocer. La muerte de Kennedy estaba involucrada en el mismo esfuerzo por el que se intentó asesinar a Charles de Gaulle. Fue una vasta conspiración. Y en estas conspiraciones tiene que haber operaciones de decepción. Y la motivación muy particular de las personas que participan en ella no importa. De forma que si se interroga a cualquier persona al que jaló el gatillo, se le pregunta ¿por qué lo mató? ¿Por qué le disparó? Digo, porque me pagaron para hacerlo. O sea, pero ese no fue el motivo de que las cosas han sucedido. La gente que lo planificó, y creo que no las podemos nombrar al aire, en el radio, pero la gente que lo planeó funcionaba a muy alto nivel y sabían lo que hacían, a diferencia de los que funcionaban a un nivel más bajo que no sabían, incluso ni siquiera sabían que era el presidente el objetivo. Solo sabían que el objetivo era, o sea, dice usted que ellos no sabían lo que estaban haciendo ellos, pero no sabían lo que estaban haciendo otros y a lo que podría conducir. Esto se convirtió en una desestabilización, especialmente con la comisión Warren. Entre el asesinato y el encubrimiento se desestabilizó a los Estados Unidos, a las instituciones de gobierno. La eliminación de la presidencia como instrumento eficiente de gobierno condujo a este efecto y las personas que lo organizaron a ese nivel sabían lo que hacían desde antes. Por tanto, yo diría, no era que quisieran matar a Kennedy, aunque tal vez alguien tenía motivos para matar a la persona, a John Kennedy, pero necesitaban matar al presidente Kennedy, porque era presidente, o sea, la institución. Entonces, pues, John Kennedy fue asesinado por Clay Shaw, a quien Jim Garrison encausó y llevó a juicio, o lo mató Louis Mortimer Bloomfield, coordinador de los intentos de asesinato o de los planes de asesinato que, según algunas personas, por su función en la organización Permindex, como Harley indicó desde el principio, hemos sido colaboradores de Lyndon LaRouche desde hace décadas. Hemos mostrado que las mismas redes involucradas en la transformación del narcotráfico internacional en un fondo secreto internacional en los que se financian las fuerzas del terrorismo y los asesinatos, instituciones tales como el Banco de Hong Kong y Shanghái, que ahora se conoce como el HSBC, fueron el epicentro del tráfico de opio y diferentes formas de actividad mercenaria a lo largo de la historia. La condición colonial de Hong Kong bajo el Imperio Británico era el legado de las dos guerras del opio que Gran Bretaña libró contra China en el siglo XVIII. El presidente Abraham Lincoln se oponía a esa política británica de la destrucción de los cuerpos y mentes de la nación china y envió, en 1861, a un embajador, el primer año que accedió al poder, a Burlingame, para mostrar solidaridad con China contra la Gran Bretaña imperial. En esta misma guerra, uno de los principales aliados de los Estados Unidos fue la nación rusa y su zar, Alejandro II, quien envió muy notablemente flotas rusas tanto a Nueva York como a la bahía de San Francisco para ayudarle al lado de la Unión del norte de los Estados Unidos a seguir
interceptando el tráfico de suministros, etcétera, de Francia e Inglaterra al sur. Lincoln, claro, también fue asesinado en una conspiración en la que murieron ahorcados algunos pobres peones, y también John Wilkes Booth también fue ejecutado. Si vemos el asesinato de Kennedy desde el punto de vista del Buró de Asesinatos y vemos organizaciones tales como el Centro de Control de Desinformación de Ucrania, en cuya lista negra figuran muchos de los oradores de hoy, no estamos viendo solamente a Ucrania o a la OTAN, sino a un despacho, a un conglomerado internacional de asesinatos que nunca se ha sacado a luz. En este sentido es que nos hemos reunido hoy para darles una perspectiva sobre unos Estados Unidos y un mundo que nunca han conocido antes. Pensamos que Martin Luther King, John Kennedy, Malcolm X, Robert Kennedy y otros es lo menos que merecen y debería esperarse.